Adolfo García se especializó en neurociencias del lenguaje y de la interacción social, es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Transnacional INSIT y la Fundación INECO, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y creador y director de la Maestría en Lenguas y Cognición de la Universidad Nacional de Cuyo. Mucho título, como habrás escuchado, pero además para generar una corriente de pensamiento interesante vinculado justamente a esto, ¿no? A las neurociencias del lenguaje. La charla que ya dio aquí y que dará en Mar del Plata también tiene que ver justamente con eso, el lenguaje y tecnología, claroscuros de sus cruces en el siglo XXI. Adolfo, bienvenido. Un gusto estar acá, Marcos. Lo mismo, hace un ratito conversábamos acerca de algo que es lateral a esto que estás charlando, pero que seguramente encontraremos alguna manera de emparentarlo, que es la pérdida de la fe de Occidente en la palabra, ¿no? Y de hipermedicalización en algunos casos, ¿no? En otro caso, recetas para vivir mejor que parecen no tener mucho que ver con eso que durante mucho tiempo se creyó, no solo dentro de la religión, que sería quizás lo más obvio o lo más tradicional, sino también dentro del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis piensa en la palabra como un instrumento, y a veces cuando pienso en neurociencias que tienen otras complejidades y otras interfaces con lo biológico y todo esto, sin embargo también pienso en esto cuando pienso en un neurocientista. Preguntarle acerca de esto, si efectivamente es así, si el Prozac puede reemplazar a Platón, citando aquel libro de la década del 90, ¿no? Yo creo que no es cuestión de que el Prozac reemplace a Platón, ni de que nada reemplace a ninguna otra cosa, ¿no? Suele haber reduccionismos, miopías, fijaciones en distintos campos científicos, ¿no? Es un lugar común que, por ejemplo, quienes estudian, el lenguaje suelen decir, ¿no?, que el lenguaje es lo más complejo y lo más definitorio de la especie humana, ¿no? Pero quien estudia el sistema motor, cómo nos movemos, suele decir lo mismo. Claro. Y tenemos esas miopías, ¿no?, esos reduccionismos, esos sesgos, ¿no? Básicamente porque para dedicarte a cualquier disciplina, no solamente científica, sino también filosófica, hermenéutica, dentro de las ciencias humanas, digamos, ¿no? Uno tiene que pasar mucho tiempo estudiando, generalmente la universidad, casi paradójicamente respecto de lo que suponía que era un encuentro de disciplinas y demás, termina compartimentalizando el saber, ¿no? Claro. Entonces, si vos te especializás en neurología, no terminás sin saber nada de psiquiatría, mucho menos de filosofía, Claro, etcétera, ¿no? Salvo que tengas alguna afición, alguna inquietud particular. El punto, en todo caso, es, creo que tenemos, y las neurociencias son bastante buenas en esto, que pensar el conocimiento de modo plural, ¿sí?, de modo acumulativo, y la idea es que la respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad, de la sociedad, de quiénes somos, cómo aprendemos, etcétera, no van a estar en las neurociencias y no van a estar en ninguna disciplina aislada, ¿sí? Es en la mancomunión de perspectivas, teorías, métodos, ¿sí?, que vamos a tener aproximaciones mejores, más virtuosas, ¿sí? Entonces yo te diría, ni Platón ni Prozac, un encuentro, una mezcla entre de ambos. un encuentro entre ambos y muchos más elementos, ¿no? Y muchos más elementos, y aparte también, pensarlo así como dicotómicamente, o sea, es negar el basamento filosófico que hay en las neurociencias, ¿sí? Hay un montón de compromisos respecto de qué es la realidad, cuál es la relación entre la materia y la mente, entre el cuerpo y lo que hacemos, la sociedad, qué es la identidad, qué es la conciencia, etcétera, que están a la base de lo que nos preguntamos en las neurociencias, de lo que investigamos en las neurociencias. Entonces tampoco es una decisión en ese sentido. Ahora, los usos que se hacen de la ciencia pueden ser mejores o peores, ¿no? Hablabas, por ejemplo, del poder de la palabra, y lamentablemente una de las cosas que ha sucedido con la divulgación neurocientífica últimamente es que se ha hecho mucha tergiversación, hay mucha mala divulgación de neurociencia, hay mucho humo. Está un poco de moda, ¿no? Digamos, para decirlo así, de modo laxo. Absolutamente. Hace unos años la tapa de Newsweek se refirió literalmente al neuroboom, ¿no? Esta idea de que todos los fenómenos que nos ocupan, los problemas, las noticias del día a día, parece que reclaman alguna explicación neurocientífica. Y la verdad es que esa explicación muchas veces no está, pero hay gente que sí está dispuesta a armarla, a inventarla y a difundirla, ¿no?
por eso creo que es importante que en la divulgación de las neurociencias no simplemente se digan cosas, sino que se explique cómo se llega a esa conclusión. Si uno solamente divulga información de una ciencia contando la conclusión, a la audiencia, al público, lo estás relegando a un ejercicio de fe. Claro. O te cree o no te cree. Claro. Pero es eso, digamos, ¿no? En cambio, si vos contás cómo se hizo un experimento, cuál era la pregunta, qué se evaluó, de qué modo, cuáles son las limitaciones, ahí estás empoderando a quien está escuchando para que pueda tener una perspectiva crítica. Y diga, che, pero pará, entonces, si hicieron esto, ¿cómo llegaron a decir esto, no? Creo que eso es una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El contar no el qué se descubrió, sino el cómo se lo hizo. En tu charla te metes también con un tema, digo, que seguramente es un desafío cuando uno desde la neurociencia piensa en los lenguajes, que es todo el desarrollo tecnológico del siglo XXI. Pensando en esto mismo, de ciertos procesos, ¿qué se puede decir en relación de esto que seguramente tiene tiranteses por todos lados, ¿no? Obviamente. Por todos lados, sí. No, lo que abordamos en esta charla son distintos cruces que ha habido entre la evolución tecnológica, digamos, el desarrollo tecnológico y el devenir de nuestras capacidades lingüísticas, ¿no? Primero, cuando hablamos de tecnología, no estamos hablando únicamente de tablets, no, tecnología es la rueda. Claro, digamos, el ábaco. ¿no? Claro, Sí, exactamente. sí, por supuesto. Y si uno se pone a pensar, mira, por ejemplo, el desarrollo de los pergaminos, que de repente uno pudiera tallar inscripciones, ¿no?, en cuero de animal, hizo que el lenguaje de repente pudiera ser, pudiera no ser únicamente efímero. Si vos hablas, lo que decimos no tiene un registro permanente. Queda en la memoria de los interlocutores y eso se va degradando, ¿no? De repente se inventa la escritura y, opa, podemos ahora mantener estos mensajes durante el tiempo, ¿no? Después la imprenta permite que eso se masifique. Después la máquina de escribir permite que eso se masifique, pero que cada uno lo pueda producir en la intimidad de su hogar, claro, digamos, ¿no? Después pensar en el teléfono. Ahora de repente la comunicación oral la podemos hacer sin estar juntos en el aquí y el ahora, ¿no? Y hoy nos encontramos en una... Y todas estas cosas han ido modificando, moldeando cómo utilizamos el lenguaje, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer con él? ¿Qué no? Hay industrias enteras que se han tejido bajo la radio. ¿Sí? Sí, claro. La labor que vos hacés diariamente está enraizada en el lenguaje, mediado por una tecnología particular, ¿sí? Y la forma en que el lenguaje ha ido evolucionando no es ajena a esa tecnología, ¿no? Hoy nos encontramos en una coyuntura muy particular con tecnologías que son propias de nuestro tiempo, ¿no? Y ellas también tienen impacto en nuestras capacidades lingüísticas. Y lo que proponemos en la charla es que ese impacto no es enteramente nocivo, pernicioso, ni es enteramente un bálsamo y una salvación. Esos son los claroscuros. Hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Claro. Yo pensaba, la introducción de la escritura en algunas comunidades ágrafas ha generado también claroscuros, ¿no? Uno sabe que esto mismo que vos decías, está allí fijado, no hay posibilidades de degradación vía la memoria, pero también se pierde la memoria, ¿no? Uno recuerda cómo los Aedas cantaban la Ilíada casi entera, sin ningún inconveniente, y de hecho hasta el modo de versificación permitía esto, y sin embargo cuando la escritura se instaló, la olvidaron y ya nadie la recuerda, ¿no? Me encanta que traigas estas referencias helénicas a colación. Hay un diálogo socrático, por ejemplo, donde ya se apunta, digamos, que las posibles aristas negativas de la escritura. Precisamente la idea es que ahora que podemos tener un registro de eso que dijimos, vamos a depender menos de nuestras capacidades de abstracción y de memoria, ¿no? Y ciertamente, fíjate esto, ¿no? Incluso las técnicas que desarrollaban los bardos, los juglares, los trovadores, para que estas oralituras, ¿no? Sí. Estas historias que nos contábamos de quiénes somos y qué tan gloriosos somos o qué tanta penuria teníamos, para que puedan ir manteniéndose en el tiempo, apelaban a ciertos recursos, ciertos usos del lenguaje, claro, la rima, la repetición, claro, la anáfora, la alusión, etcétera, ¿no? Eso no es una tecnología en sí, pero sí son recursos, y el hecho de que los recursos con que usamos el lenguaje sean más prolíficos, menos, usemos otros, tienen que ver con la disposición de tecnologías, claro, que tenemos, ¿no? Sí, para pensarlo lo más esquemáticamente, pero lo más rico posible. Cuando vos hablás de claroscuros, de posibilidades positivas y algunas negativas, ¿qué podemos, insisto, por supuesto va a ser esquemático esto, pero en todo caso, ¿en qué podemos pensar? Demos algunos ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, mira, hay un estudio que se publicó hace unos meses en una de las principales revistas de pediatría del mundo, ¿sí? En JAMA Pediatrics. Y lo que se ofrece en ese estudio es la primera investigación sistemática sobre el impacto que tiene la exposición a pantallas digitales, tablets, teléfonos, televisores, ¿no? En niños, y cómo eso impacta en los circuitos cerebrales que están a la base de las capacidades lingüísticas. Lo que se encontró fue que a mayor exposición a pantallas en niños de entre 3 y 5 años, había una reducción en la integridad de la sustancia blanca, ¿sí? Tractos en el cerebro que vinculan estructuralmente una región con otra, y hay tractos específicos que tienen una función muy particular para las capacidades lingüísticas, para ciertas funciones que se llaman funciones ejecutivas, como la memoria a corto plazo, la capacidad inhibitoria, la atención, y se encontró que había una correlación significativa y muy robusta entre el tiempo de exposición a pantalla y la degradación, ¿sí? La menor integridad de estas redes. Entonces, esto es parte del conocimiento científico que tiene que ir llegando a la sociedad, ¿no? Uno puede tomar esto como un elemento de juicio para decir qué va a hacer con su hijo, con sus hijos, respecto de las pantallas que nos rodean, ¿sí? Yo no voy a dar no voy a dar una receta, pero lo que sí hay que hacer es comentar esa información, de hacer que esa evidencia esté disponible, para que cada uno decida lo que quiera en su familia, pero que lo decida no en función de la presión social, no en función de la mera tradición, sino en función de elementos empíricos, que es lo que la ciencia tiene para depararle a la sociedad, ¿no? Y en cuanto a posibilidades positivas, digo, de las nuevas tecnologías que están aquí y que, como vos decís, chicos muy chiquitos ya están en contacto permanente con eso, ¿no? Mira, voy a remontarme a una de las primeras cosas que dijiste en tu intervención, ¿no? Y hablabas de, ¿no?, la palabra como una especie de síntoma, ¿no? Y una de las cosas que estamos haciendo nosotros con tecnología es retomar esa idea, pero no de una perspectiva psicoanalítica o filosófica, sino de una manera científica y cuantitativa. Nosotros tenemos una línea de investigación en la cual lo que hacemos es grabar historias, narraciones espontáneas de pacientes con enfermedades cerebrales y de personas sanas, ¿sí? Que están emparejadas sociodemográficamente. Misma edad, misma educación, misma distribución de sexo, ¿sí? Bien. Ahora, los grabamos y luego lo que hacemos es entrenamos a una computadora, le decimos, mediante recursos de inteligencia artificial, ¿sí? Aprendizaje por máquinas o machine learning. Básicamente lo que hacemos es, le damos todos los textos que producen los pacientes. Nosotros trabajamos sobre todo sobre la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa, que es la segunda más prevalente en el mundo y que se caracteriza por problemas del movimiento, ¿no? Temblor en reposo, movimientos lentos, rigidez, etcétera. Entrenamos a la computadora y le decimos, che, computadora, aprende cuáles son las características típicas de cómo habla un paciente con Parkinson, ¿sí? Le decimos, fíjate en la gramática, fíjate en la semántica, en los significados, cómo se vinculan las palabras, ¿sí? Y la computadora puede abstraer patrones mediante inteligencia artificial. Luego le decimos, haz lo mismo sobre los textos de las personas sanas, ¿sí? Y aprende cómo son estas historias que cuenta una persona sana. ¿Está bien? Una vez que aprende eso, la computadora, después le damos un texto nuevo y no le decimos si es de un paciente o de una persona sana. Le decimos, che, computadora, ahora que vos aprendiste esto, te doy este texto. ¿Me podés decir si este texto fue producido por un paciente o por una persona sana? Y con eso estamos logrando tasas de clasificación de arriba del 75% de precisión. Mira. Esto significa que podemos encontrar en el lenguaje pistas, indicios, huellas de la integridad o la falta de integridad de ciertos circuitos cerebrales y con ello contribuir a la caracterización y eventualmente al diagnóstico de enfermedades que son hoy por hoy endémicas realmente. Claro. Y que necesitan a veces hasta de una alerta o una detección temprana. Absolutamente. Claro. El Parkinson, como otras enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, como la demencia frontotemporal, son incurables. Hoy por hoy no tenemos cura. Y desalentadoramente, los ensayos clínicos, que suponen miles y miles de millones de dólares invertidos, todavía no han dado con una cura y tal vez nunca demos con ella, tal vez sí, tal vez no, pero lo mejor que tenemos hoy por hoy es la detección temprana. Estas son enfermedades neurodegenerativas, te decía. Eso significa que si un paciente comienza a manifestar síntomas de Parkinson, por ejemplo, a los 55 años, no es que de repente a los 55 años
se hizo el Parkinson Claro, de repente. claro. Cuando el paciente comienza a temblar visiblemente, ¿sí? A los 55 años, es que llegó como al clímax de un proceso de neurodegeneración, de atrofia paulatina de ciertos circuitos, las vías frontoestriadas, particularmente en el caso del Parkinson, que se fue dando, que comenzó 15 años antes, o 20 años antes. Entonces lo que tenemos es una ventana de oportunidad. Cuanto antes podamos pescar que ese proceso de degeneración comenzó, antes se va a poder intervenir. Y la intervención temprana es lo mejor que tenemos hoy por hoy para aminorar el impacto de la enfermedad. Claroscuros, como decías, ¿no? Posibilidades infinitas y de desarrollo muy palpable y algunos otros problemas que habrá que atender, ¿no? Y anclado en la tecnología. Pues fíjate que esto es explotar el lenguaje de un modo que no podría haber sido explotado si no fuera por estas herramientas de inteligencia artificial y de clasificación automática. Así que sí, claroscuros. Y está bueno que terminemos con esto porque quedémonos un poquito con los claros para no oscurecer el fin de la nota, ¿no? Por supuesto. Adolfo, gracias, A vos, muchísimas gracias. Por esta charla. Aquí Adolfo García ha estado con nosotros conversando acerca de algo que es central, que es muy palpable y que hasta tiene quizás un boom en términos de difusión, pero merece un rato más.